Wendigo, por Algernon Blackwood. Aquel año se organizaron numerosas partidas de caza, pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada, y los chasqueados Nemrods regresaron al seno de sus respectivas familias, formulando las mejores excusas que se les ocurrieron. El Dr. Cathcart, como otros muchos, regresó sin un solo trofeo, pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que, según confiesa, vale por todos los alces cazados en su vida. Y es que Cathcart de Aberdeen, aparte de los alces, estaba interesado en otras cosas, entre ellas en las extravagancias de la mente humana. Sin embargo, esta singular historia no figura en su libro La alucinación colectiva, por la sencilla razón de que, así lo confesó una vez a un colega suyo, vivió los hechos demasiado de cerca para poder opinar con entera objetividad. Además de él y de su guía Hank Davis, iban el joven Simpson, su sobrino, que era estudiante de teología y visitaba por primera vez los apartados bosques del Canadá, y el guía de este, Défago. Joseph Défago era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes y había conseguido trabajo en Rod Portage cuando el Canadian Pacific Railway estaba en construcción. Era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. Por otra parte, era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes, y sentía por esa soledad una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo. La vida en los bosques le fascinaba. De allí, sin duda, la certera perspicacia con que era capaz de desentrañar sus misterios. Fue Hank quien lo escogió para esta expedición. Hank lo conocía ya y tenía plena confianza en él, y él le correspondía del mismo modo como buen compadre. Tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos, aunque totalmente carentes de significado, y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono. Hank trataba de paliar esta riada de exabruptos por respeto a su viejo patrón, el Dr. Cathcart, a quien llamaba Doc según costumbre del país, y también porque sabía que el joven Simpson era ya medio cura. Con todo, Défago tenía un defecto y solo uno a juicio suyo, y era que, como franco-canadiense, daba muestras de lo que Hank definía como un maldito carácter. Esto significaba, al parecer, que a veces se comportaba como un genuino tipo latino y tenía arrebatos de sordo mal humor en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra. Hay que decir que Défago era imaginativo y melancólico, y por lo general, las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarle esos accesos, ya que le bastaban unos pocos días en despoblado para curarse por completo. Estos eran, pues, los 4 expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año de alces tímidos, en la región de selvática espesura que se extiende abandonada y solitaria al norte de Rod Portage. También estaba Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Hank en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento, pescar y preparar las tajadas de carne de venado y el café. Iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos, y aparte su cabello negro y espeso y su tez oscura, con aquella indumentaria de ciudad, se parecía tanto a un piel roja como un blanco disfrazado de negro a un africano auténtico. A pesar de eso, Pong poseía aún los instintos de su raza moribunda, su silencio reservado y su gran resistencia. Y también sus supersticiones. El grupo, sentado alrededor del fuego, se sentía desanimado aquella noche porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Défago había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos.
Pero Hank, de mal humor, le recordaba tan a menudo que «lo estás contando mal, no fue así», que el francés se hundió finalmente en un hosco silencio del que nada probablemente podría sacarle ya. El doctor Cathcart y su sobrino estaban cansados después del día agotador. Punk estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrajo de ramas, donde más tarde acabó por dormirse. Nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía. Allá arriba, las estrellas brillaban en un cielo completamente invernal y hacía tan poco viento que comenzaban ya solapadamente a hilarse las orillas del lago que se extendía a sus espaldas. El silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos. De pronto, lo quebró inesperadamente la voz nasal de Hank. «Deberíamos intentarlo por otra zona, Doc», exclamó con energía mirando a su patrón. «Por aquí se ve que no tenemos maldita la suerte». «Muy bien», dijo Cathcart, que era hombre de pocas palabras. «Buena idea». «Claro que es buena», continuó Hank con confianza. «¿Qué tal si, para variar, diésemos una batida hacia el oeste, por el camino de Garden Lake? Aún no hemos explorado esa zona solitaria». «Está bien, de acuerdo». «Y tú, Défago, te llevas al señorito Simpson en la canoa, cruzas el remanso, pasas el lago de las 50 islas y haces un buen ojeo por la orilla sur. El año pasado estaba aquello lleno de alces, y por lo que llevamos visto hasta ahora, puede que también lo esté en este momento, nada más que para fastidiarnos». Défago, con los ojos clavados en el fuego, no dijo nada. Probablemente estaba ofendida aún por la interrupción de su relato. «Por esa parte, no se ha visto ningún alce este año. Me apuesto mi último $1», añadió Hank con énfasis. Miraba a su patrón con astucia. «Mejor sería recoger la tienda y alejarnos un par de noches», concluyó, como si el asunto estuviera definitivamente decidido. A Hank se le reconocía una gran competencia para organizar cacerías y era el encargado de esta expedición. Para todo el mundo estaba claro que Défago no aprobaba el plan, pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación. Por su sensitivo rostro atezado cruzó una curiosa expresión, como un fugaz resplandor de llamas que no pasó desapercibido para los 3 hombres que estaban allí. «Me parece que tiene miedo por alguna razón», comentaría Simpson más tarde, una vez solo su tío y él en la tienda que compartían. El doctor Cathcart no replicó inmediatamente, aunque pareció interesarse y tomar nota mentalmente de la observación. La expresión de Défago le había causado una pasajera inquietud sin motivo aparente a la sazón. Pero Hank, como era natural, fue el primero en observarla, y lo extraño fue que, en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro, comenzara inmediatamente a gastarle bromas. «Me parece a mí que no hay ninguna razón especial para que vayamos ahí este año», dijo con cierta ironía en el tono. «Al menos la razón que quieres dar a entender. El año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente. Este año me parece que la gente ya no quiere ir. Eso es todo». Su actitud trataba de ser alentadora. Joseph Défago alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez. Una ráfaga de viento se deslizó por el bosque avivando los rescoldos y levantando llamas pasajeras. El doctor Cathcart observó nuevamente el semblante del guía y tampoco esta vez le agradó su expresión. Le traicionaba su mirada. Por un instante vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado. Esto le inquietó más de lo que le habría gustado admitir. «¿Hay indios peligrosos en esa dirección?», preguntó con una sonrisa conciliadora, en tanto que Simpson,
demasiado soñoliento para percatarse de estas sutilezas, se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo. ¿O pasa algo?, añadió cuando su sobrino ya no podía oírle. Hank le miró con menos franqueza que de costumbre. «Está asustado», exclamó fingiendo buen humor. «Está asustado por algún cuento de hadas que le han contado. Eso es todo, viejo». Y le dio amistosamente en el pie que tenía más cercano al fuego. Défago alzó los ojos con rapidez, como si le hubieran interrumpido algún sueño. De un sueño que, sin embargo, no le había abstraído de todo lo que pasaba a su alrededor. «¡Asustado! ¡Ni hablar!», contestó con desafiadora animación. «No hay nada en el bosque que pueda asustar a Joseph Défago. ¡Que no se te olvide!». Y la natural energía con que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o solo una parte. Hank se volvió hacia el doctor. Iba a añadir algo cuando se detuvo bruscamente y miró en torno. Justo detrás de ellos, en la oscuridad, había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres. Era el viejo Punk, que había abandonado su yacija mientras hablaban y ahora estaba de pie un poco más allá del círculo de luz, escuchando lo que decían. «Ahora no, Doc», susurró Hank haciendo un guiño. «Más adelante, cuando no haya moros en la costa». Y poniéndose de pie de un salto, le dio al indio un manotazo en la espalda y exclamó sonoramente: «Acércate al fuego y calienta un poco esa piel colorada que tienes». Lo arrastró hacia el fuego y echó más leña. «Ha sido muy buena la comida que nos has preparado antes», continuó cordialmente, como si quisieran causar los pensamientos del hombre por otros derroteros. «Y no sería de cristianos dejarte ahí de pie, enfriándote el pellejo mientras nosotros estamos aquí bien calientitos». Punk avanzó y se calentó los pies, sonriendo ante la verbosidad del otro, que comprendía solo a medias, pero no dijo nada. El Dr. Cathcart, viendo que era imposible proseguir la conversación, siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda, dejando a los tres hombres que siguieran fumando alrededor de las renovadas llamas del fuego. No es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero, y Cathcart, hombre duro y de sangre ardorosa a pesar de sus 50 años, hizo al raso lo que Hank habría descrito como una temeridad. Mientras se desnudaba, observó que Punk había regresado a su yacija y que Hank y Défago seguían charlando junto al fuego. Era la típica escena convencional del oeste. El fuego del campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras. Défago, con el sombrero echado y los mocasines, parecía representar el papel de malvado. Hank, con el rostro despejado y sin sombrero, encogiéndose de hombros con indiferencia, podía ser el héroe justo y desengañado. Y el viejo Punk, escuchando oculto en la oscuridad, proporcionaba la atmósfera de misterio. El doctor sonrió al darse cuenta de los detalles, pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo, no sabía qué, le oprimiera un poco, como si un soplo casi imperceptible de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma, desapareciendo antes de poderlo captar. Probablemente se debía a la expresión asustada que había observado en los ojos de Défago. Probablemente. Porque de no ser esto, no sabía a qué atribuir esta sombra de emoción fugitiva que escapaba a su fina capacidad de análisis. Le dio la impresión de que acaso hubiera problemas con Défago. No le parecía un guía tan seguro como Hank, por ejemplo, aunque no sabía exactamente por qué. Antes de zambullirse en la tienda donde Simpson dormía ya ruidosamente, observó un poco más a los dos hombres. Hank juraba como un africano loco en una sala de fiestas, pero sus juramentos eran de afecto. Los pintorescos denuestos brotaban libremente ahora que dormía la causa de sus anteriores represiones. Luego pasó el brazo cariñosamente por encima del hombro de su camarada y se marcharon juntos hacia las sombras donde tenían la tienda.
Pong siguió su ejemplo también momentos después y desapareció entre sus mantas en el otro extremo del claro. El doctor Cathcart se retiró a su vez. La fatiga y el sueño luchaban en su mente contra una oscura curiosidad por averiguar qué había al otro lado de las 50 islas que tanto parecía atemorizar a Défago. Se preguntaba también por qué la presencia de Pong impidió a Hank terminar lo que había empezado a decir. Después el sueño le venció. Mañana lo sabría. Se lo contaría a Hank mientras caminaran en pos de los alces huidizos. Un profundo silencio descendió sobre el pequeño campamento tan atrevidamente instalado entre las mismas fauces de la selva. El lago brillaba como una lámina de cristal negro bajo las estrellas. Picaba el aire frío. En las brisas nocturnas que surgían silenciosas de las profundidades del bosque, con mensajes de lejanas cordilleras y de lagos que comenzaban a helar, flotaban ya unos perfumes fríos y desmayados que anunciaban la llegada del invierno. El hombre blanco, con su olfato embotado, jamás habría podido adivinarlos. La fragancia del fuego le habría ocultado en un centenar de millas a la redonda la viveza de ese olor a musgo, a corteza de árbol y a marisma seca. Incluso Hank y Défago, ligados íntimamente al espíritu del bosque, habrían olfateado en vano. Pero una hora más tarde, cuando todos estuvieron dormidos como troncos, el viejo Pong salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla del lago, en silencio, como únicamente un indio sabe moverse. Después levantó la cabeza y miró a su alrededor. La espesa negrura hacía casi imposible toda visibilidad, pero como los animales, poseía él otros sentidos que la oscuridad no era capaz de anular. Escuchó y luego olfateó el aire. Se quedó quieto, inmóvil como un arbusto. Al cabo de unos 5 minutos, estiró de nuevo la cabeza y olfateó el aire una y otra vez. Un prodigioso hormigueo de nervios le corrió por el cuerpo al oler el aire penetrante. Luego se sumergió en la negrura como solo hacen los animales y los hombres salvajes, y regresó finalmente deslizándose bajo el ramaje hasta su lecho. Poco después de dormirse, el cambio de viento que había presentido agitaba blandamente el reflejo de las estrellas en el lago. Procedía de las lejanas montañas de la región situada al otro lado del lago de las 50 islas. Venía en la dirección que había observado él, pasaba por encima del campamento dormido y cruzaba como un susurro apagado y suspirante, apenas perceptible por entre las copas de los árboles inmensos. Con él, por los desiertos senderos de la noche, aunque demasiado tenue aún para los agudos sentidos del indio, cruzó un olor ligerísimo, muy particular y extrañamente inquietante. Un olor de algo raro, absolutamente desconocido. El franco-canadiense y el hombre de sangre india se agitaron intranquilos en su sueño, aunque ninguno de los dos se despertó. Luego, el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado. Por la mañana, antes de que saliera el sol, el campamento estaba ya en plena actividad. Había caído una ligera capa de nieve durante la noche y el aire era frío y penetrante. Pong había cumplido con sus deberes matinales, ya que el olor del café y del tocino frito llegaba hasta las tiendas. Todo el mundo estaba de buen humor. ¡Ah! ¡El viento ha cambiado!, gritó Hank a Simpson y a su guía, que se hallaba a bordo de la pequeña canoa. ¡Hay que cruzar en línea recta! ¡Estupendos rastros nos va a dejar la nieve! Si hay algún alce olisqueando por ahí, tal como viene el viento, no los va a oler hasta tenerlos encima. ¡Buena suerte, Monsieur Défago!, añadió alegremente, dándole por una vez la pronunciación francesa al nombre. ¡Bonne chance! Défago le deseó lo mismo. De buen humor al parecer,
sin acordarse para nada de su silencioso enfado de la noche anterior. Antes de las 8, el viejo Pong se encontraba solo ya en el campamento. Cathcart y Hank, muy lejos de allí, seguían un rastro que se dirigía hacia occidente, en tanto que la canoa que llevaba a Défago y a Simpson, con una tienda de seda y provisiones para 2 días, era solo un punto confuso balanceándose en la lejanía rumbo al este. La crudeza invernal del aire se atemperaba con el sol que coronaba las lomas cubiertas del bosque y resplandecía con voluptuoso calor sobre los árboles y el lago. Los omormujos volaban rasantes a través del centelleo del rocío que el viento espolvoreaba. Algunos sacudían sus mojadas cabezas al sol y luego las sumergían de nuevo con vivacidad. Y hasta donde alcanzaba la vista se elevaban las masas interminables y apretadas de los arbustos desolados que cubrían toda aquella región jamás hollada por el hombre, que se extendía como un poderoso e ininterrumpido tapiz vegetal hasta las costas heladas de la bahía de Hudson. Simpson, que contemplaba todo esto por primera vez a la par que remaba vigorosamente, se sentía embelesado por la austera belleza. Su corazón se embriagaba con el sentimiento de libertad de los grandes espacios y sus pulmones con el aire frío y perfumado. Detrás de él, sentado a popa, Défago gobernaba con soltura aquella embarcación de corteza de abedul y contestaba alegremente a todas las preguntas de su compañero. Los dos se sentían contentos y gozosos. En tales ocasiones, los hombres pierden las superficiales diferencias que el mundo establece. Se convierten en seres humanos que trabajan juntos por un fin común. Simpson el patrón y Défago el servidor, entre aquellas fuerzas primitivas, eran simplemente eso, 2 hombres, el guía y el guiado. La superior destreza asumía naturalmente el mando y el señorito había pasado sin preámbulos a una situación de cuasi subordinado. No se le ocurrió ni mucho menos poner objeción alguna cuando Défago suprimió el señor y se dirigió a él con un «Oiga, Simpson», o bien «Oiga, jefe», como se dio el caso invariablemente hasta que llegaron a la lejana orilla, después de remar de firme durante 12 millas con viento de proa. Él solamente se reía, le gustaba. Después dejó de notarlo por completo. Este estudiante de teología era pues un joven de buen y natural y mejor carácter, aunque sin mundo como era de comprender. Y en este viaje, la primera vez que salía de su pequeña Escocia natal, la gigantesca proporción de las cosas le producía cierto aturdimiento. Ahora comprendía que una cosa era oír hablar de los bosques primordiales y otra muy distinta verlos. Y vivir entre ellos y tratar de familiarizarse con su vida salvaje era, además, una iniciación que ningún hombre inteligente podía sufrir sin verse obligado a alterar una escala de valores considerada hasta entonces como inmutable y sagrada. Simpson sintió las primeras manifestaciones de esta emoción cuando cogió en sus manos el nuevo rifle 303 y contempló sus perfectos y relucientes cañones. Los 3 días de viaje hasta el campamento general, a través del lago y por tierra después, habían constituido una nueva fase de este proceso. Y ahora que estaba tan lejos, más allá incluso de la orla de espesura donde habían acampado, en el corazón de unas regiones deshabitadas tan extensas como Europa, la verdadera realidad de su situación le producía un efecto de placer y pavor que su imaginación sabía apreciar perfectamente. Eran Défago y él contra una muchedumbre, o al menos contra un titán. La fría magnificencia de estos bosques solitarios y remotos le abrumaba y le hacían sentir su propia pequeñez. De la infinitud de copas azulencas que se balanceaban en el horizonte, se desprendía y revelaba por sí misma esa severidad que emana de las vegetaciones enmarañadas y que sólo puede calificarse de despiadada y terrible. Comprendía la muda advertencia. Se daba cuenta de su total desamparo. Sólo Défago, como símbolo de una civilización distante, se interponía entre él y una muerte implacable por hambre y agotamiento. Por esta razón, le resultaba emocionante ver a Défago dirigir la canoa a la orilla,
guardar las palas cuidadosamente en su interior y hacer marcas luego en las ramas de los abetos situados a uno y otro lado de un rastro casi invisible, al tiempo que le explicaba con entera despreocupación. Oiga, Simpson, si me llegara a pasar algo, encontrará la canoa siguiendo exactamente estas señales. Después, cruza el lago todo recto hacia el sol hasta dar con el campamento. ¿Ha comprendido? Era la cosa más natural del mundo y lo dijo sin un solo cambio de voz. No obstante, con ese lenguaje que reflejaba perfectamente la situación y el desamparo de ambos, acertó a expresar las emociones del joven en aquel momento. Se encontraba con Défago, en un mundo primitivo. Eso era todo. La canoa, otro símbolo del poder del hombre, debía dejarse atrás. Aquellas muescas amarillentas cortadas a golpes de hacha sobre los árboles eran las únicas señales de su escondite. Entretanto, con los bártulos y el rifle al hombro, los dos hombres comenzaron a seguir un rastro casi imperceptible por entre rocas, troncos caídos y charcas medio heladas, sorteando los numerosos lagos que festoneaban el bosque y bordeando sus orillas cubiertas de niebla desflecada. Hacia las 5 se encontraron de improviso con que estaban en el límite del bosque. Ante ellos se abría una vasta extensión de agua moteada de innumerables islas cubiertas de pinos. «El lago de las 50 islas», anunció Défago con voz cansada, «y el sol está metiendo en él su vieja cabeza pelada», añadió poéticamente sin darse cuenta. Inmediatamente comenzaron a plantar la tienda. En 5 minutos escasos, gracias a aquellas manos que nunca hacían un movimiento de más ni de menos, quedó armada la tienda. Fueron preparados los lechos con ramas de bálsamo y se encendió un buen fuego para guisar con el mínimo de humo. Mientras el joven escocés limpiaba el pescado que cogieron al curricán durante la travesía, Défago dijo que pensaba dar una vuelta nada más por los alrededores en busca de señales de alce. «Pudiera tropezarme con algún tronco donde hubiesen estado restregando los cuernos», dijo mientras se iba. «¿O acaso hayan mordisqueado las hojas de algún arce?» Su pequeña figura se fundió como una sombra en el crepúsculo. Simpson se quedó observando con admiración cuán fácilmente lo absorbía la floresta. Solo unos pasos y ya había desaparecido. No obstante, había poca maleza por los alrededores. Los árboles se elevaban algo más allá, muy espaciados, y en los claros crecían el abedul y el arce, delgados y esbeltos junto a los troncos inmensos de los abetos. De no haber sido por algunos troncos derribados de monstruosas proporciones y por los fragmentos de roca gris que se hincaban en el lomo de la tierra, el paraje podría haber sido el rincón de un viejo parque. Casi se podía ver en él la mano del hombre. Un poco más a la derecha, no obstante, comenzaba aquella extensa comarca que llamaban el Brûlé, completamente arrasada por el incendio del año anterior. La zona entera estuvo ardiendo con furia durante semanas y semanas. Ahora se alzaban descarnados y feos unos tocones ennegrecidos en forma de cerillas gigantescas. Reinaba una desolación indescriptible. El olor a carbón y a ceniza empapada de lluvia aún persistía débilmente en el aire. El crepúsculo se iba haciendo más denso cada vez. Las marismas se cubrían de sombras. El crepitar de la leña en el fuego y el romper de las olas a lo largo de la costa rocosa del lago eran los únicos ruidos audibles. El viento se había calmado al ponerse el sol y nada se agitaba en aquel vasto mundo de ramas. En cualquier momento, los dioses del bosque podían esbozar sus tremendos y poderosos perfiles entre los árboles. Delante, a través de los pórticos sostenidos por los enormes troncos erguidos, se extendía el escenario del lago de 50 Islands, de las 50 islas,
que era una media luna de 25 kilómetros más o menos de punta a punta y de unos 9 de anchura desde donde estaban ellos acampados. Un cielo rosa y azafrán, más claro que cualquiera de los que había visto Simpson en su vida, derramaba aún sus raudales de fuego sobre las olas y las islas, seguramente más cerca de las 100 que de las 50. Flotaban como mágicas embarcaciones de una escuadra encantada. Cubiertas de pinos, con las crestas apuntando al cielo, casi parecían moverse en la borrosa luz del anochecer, a punto de recoger el ancla y navegar por las rutas de los cielos y por las del lago arcaico y solitario. El espectáculo era de una belleza arrobadora. Simpson ahumaba el pescado y se había quemado los dedos al intentar probarlo. Al mismo tiempo cuidaba de la sartén y el fuego. Pero por debajo de sus pensamientos percibía otro aspecto de la naturaleza salvaje, la indiferencia hacia la vida humana, el espíritu despiadado de la desolación que no tiene en cuenta al hombre. El sentimiento de su completa soledad, ahora que incluso Défago se había ido, se le hizo más palpable al mirar en torno suyo y aguzar el oído en espera de adivinar las pisadas de su compañero que regresaba. Esta sensación tenía algo de placentera y de alarmante también. Irremediablemente se le ocurrió una idea que le hizo temblar. ¿Qué podría hacer yo si sucediera algo y no regresara? Disfrutaron de una cena bien merecida. Comieron pescado a placer y tomaron un té fuerte, capaz de matar a un hombre que no hubiera hecho 30 millas a marcha forzada. Y al terminar, estuvieron un rato fumando, charlando y riendo junto al fuego. Después, estiraron las piernas cansadas y discutieron el programa del día siguiente. Défago se encontraba de un humor excelente, aunque decepcionado por no haber encontrado ningún rastro todavía. Pero estaba oscureciendo y no había podido alejarse demasiado. El brûlé era mal sitio también. Las ropas y las manos le olían a carbón. Simpson, al mirarle, volvió a sentir con renovada intensidad que la situación seguía siendo la misma, los dos juntos en la soledad agreste. Défago, dijo, estos bosques son, ¿cómo decirlo?, un poco demasiado grandes para sentirse un a gusto. Tranquilo, quiero decir, ¿no? Con estas palabras tan solo daba expresión a su sentir del momento. Apenas si estaba preparado para la seriedad, para la solemnidad incluso con que el guía acogió sus palabras. «Está usted en lo cierto, jefe», exclamó clavándole en el rostro sus ojos escrutadores. «Es la pura verdad. No tienen límite, ninguna clase de límite». Luego añadió bajando la voz como si hablara consigo mismo. «Son muchos los que han descubierto eso y han sucumbido». Pero la gravedad que había en su actitud no agradó en absoluto a Simpson. Sus palabras y su expresión resultaban demasiado sugerentes en un escenario y un crepúsculo como aquellos. Lamentó haber tocado ese tema. De pronto le vino a la memoria lo que había contado su tío sobre una fiebre extraña que afectaba a los hombres en la soledad de la selva. Se sentían irresistiblemente atraídos por las regiones despobladas y caminaban fascinados hacia su muerte. Y se le ocurrió que su compañero tenía ciertos síntomas afines a ese tipo de afección. Desvió la conversación hacia otros derroteros. Habló de Hank y del doctor, así como de la natural rivalidad entre los dos grupos por ser los primeros en avistar un alce. «Si ellos fuesen en dirección oeste», observó Défago con desgana, «ahora estarían a 100 kilómetros de nosotros, y en mitad de camino quedaría el viejo Punk hinchándose de pescado y café». Se rieron de imaginárselo, pero al mencionar de pasada por segunda vez aquellos 100 kilómetros,
Simpson se percató de las inmensas proporciones del territorio donde estaban cazando. 100 kilómetros eran solamente un paseo y 200 tal vez poco más. A su memoria acudían continuamente relatos sobre cazadores que se habían extraviado. La pasión y el misterio de unos hombres perdidos y errabundos, seducidos por la belleza de las grandes selvas, cruzaban por su mente de una forma demasiado vívida para resultar completamente placentera. Se preguntaba si sería el talante de su compañero lo que provocaba con tanta persistencia estas ideas inquietantes. «Cantemos una canción, Défago, si no está usted demasiado cansado», rogó. «Una de esas viejas canciones de viajeros que cantaba la otra noche». Le alargó la petaca al guía. Después se puso a llenar su pipa mientras el canadiense, de buena gana, elevaba su templada voz por el lago en uno de aquellos cantos dolorosos ante los cuales los madereros y los tramperos detenían sus tareas. Tenía un acento suplicante, algo que evocaba el ambiente de los viejos tiempos de los colonizadores, cuando los indios y la rigurosa naturaleza estaban aliados, cuando las luchas eran frecuentes y el viejo mundo estaba más lejano que hoy. Su voz sonora se extendió placentera por el agua, pero el bosque que había a sus espaldas parecía tragársela de forma que no producía ecos ni resonancias. Cuando estaba a mitad de la tercera estrofa, Simpson notó algo raro, algo que removió en su pensamiento un torrente de reminiscencias lejanas. Se había producido un cambio en la voz de Défago. Antes incluso de saber lo que era, se sintió intranquilo y al levantar los ojos vio que aunque seguía cantando, miraba nervioso a su alrededor como si oyera o viera algo. Su voz se debilitó, se hizo inaudible y luego cayó del todo. En ese mismo instante, con un movimiento asombrosamente alerta, dio un salto y se puso de pie, olfateando el aire. Como un perro toma un rastro con el olfato, así sorbió él el aire por las ventanas nasales, en cortas y profundas aspiraciones, volviéndose rápidamente en todos los sentidos, hasta que apuntó la nariz a la orilla del lago, hacia el este, y se quedó parado. Fue algo inquietante y al mismo tiempo singularmente dramático. El corazón de Simpson latía con angustia viéndole actuar. «¡Hombre, por Dios! ¡El salto que me ha hecho dar!», exclamó, levantándose y poniéndose a su lado para escudriñar aquel océano de oscuridad. ¿Qué es? ¿Acaso tiene miedo? Antes de terminar la pregunta, se dio cuenta de que era ociosa. Cualquier persona con un par de ojos en la cara habría visto al canadiense ponerse pálido de terror. Ni siquiera el color moreno de su piel y el resplandor de las llamas lo pudieron ocultar. El estudiante temblaba, le flaqueaban las rodillas. «¿Qué es?», repitió alarmado. «¿Siente el olor de algún alce? ¿O pasa algo?», añadió con angustia, bajando la voz instintivamente.